El agua es un factor esencial para el desarrollo de las civilizaciones. Los hombres han necesitado del agua tanto para su indispensable ingestión e higiene como para la producción industrial, agrícola y ganadera, permitiendo así el desarrollo de las ciudades. Las más notables civilizaciones nacieron a orillas de los grandes ríos y océanos, y su progreso ha estado condicionado siempre por la obtención y el control del agua. En el siglo III a.C., diversos reinos de China pugnaban por la supremacía militar, luchando unos contra otros en una época que es considerada como el feudalismo. Finalmente, de entre los múltiples reyes que pugnaban por esa victoria, dos tuvieron una preponderancia fundamental: la dinastía Qin y la dinastía Han. Ambos reyes, llamados entonces Wang, luchaban por conquistar todo el territorio, y al príncipe de Han se le ocurrió una estratagema militar. Consistió en enviar a Chen Kuo, ingeniero hidráulico, a su servicio al reino enemigo de Qin, con la finalidad de que arruinara al príncipe de Qin construyendo un enorme canal que hoy día lleva su nombre, el canal de Chen Kuo, para que en ese proceso se arruinara y no se terminara nunca. Pasados los años, el príncipe de Qin se dio cuenta de que Chen Kuo, además de un excelente ingeniero hidráulico, era un espía y estaba haciendo la obra deliberadamente costosa para que no se terminara nunca. Fue condenado a muerte, pero Chen Kuo debía ser hombre de muchos recursos y convenció al príncipe de Qin que, ya que la obra estaba muy avanzada, lo mejor era terminarla y poner en regadío una gran extensión del territorio. Así se hizo, le perdonó la vida, siguió trabajando, y una vez que se terminó el gran canal de unos 124 kilómetros de longitud, se puso en regadío una enorme extensión, fructificaba el arroz, se multiplicaron las cosechas, por consiguiente los impuestos, y el príncipe de Qin pudo lograr poner en pie un enorme ejército que aplastó finalmente al reino de Han. Pocos años después, el mismo año que se terminó el canal, subió al trono el que sería después el primer emperador, Xi Huangdi, el primer emperador de China, de la China unificada, gracias a los réditos de este gran canal hidráulico. Xi Huangdi no solamente fue un gran emperador, el primero, sino también un reformador. Reformó la escritura, simplificándola para que hubiera menos analfabetos. Logró también expulsar a los seguidores de Confucio, sus enemigos naturales, y fue su enterramiento uno de los más famosos de la historia, ya que ahí han aparecido los famosos guerreros de terracota en una ciudad subterránea que es su mausoleo, todavía inexplorada. Son muchos los documentos de la antigüedad que han dejado constancia de los conocimientos y experiencias de las distintas civilizaciones sobre el agua, así como de la preocupación del hombre por su control y por la resolución de los desastres ocasionados por ella. Quedan testimonios egipcios, babilonios, fenicios, hebreos, griegos, chinos, romanos. Plinio el Viejo, el gran sabio romano del siglo I después de Cristo, hablaba así del agua en su Historia Natural. Este elemento manda sobre todos los demás. Las aguas se tragan las tierras, ahogan las llamas, suben a las alturas y también reclaman para sí el cielo. Ellas mismas, al caer, se convierten en causa de cuanto nace de la tierra, circunstancia realmente maravillosa si se considera que para que broten los cereales y para que vivan los árboles y las plantas, las aguas emigran al cielo y de allí les traen, incluso a las hierbas, su aliento vital. El agua que cae sobre la tierra tiene varios destinos. Hay una parte que se evapora y vuelve a la atmósfera. Otra parte corre por la superficie de la tierra, por zonas impermeables, y una tercera parte penetra en el interior del suelo por terrenos porosos o por rocas partidas que permiten al agua discurrir por canales naturales hasta alcanzar zonas impermeables y dando lugar a capas freáticas que empapan formaciones porosas como las arenas. Debido a que el agua no siempre es abundante, el hombre ha tenido que idear diferentes sistemas para obtenerla,
a veces mediante la excavación de pozos, tarea demasiado trabajosa que podía finalizar sin éxito y que requería del saber de los zahoríes, personas que afirmaban tener capacidad de detectar la presencia del agua en el subsuelo mediante el uso de instrumentos sencillos, como una varilla o un péndulo, que es el método más actual. Esta forma tradicional de buscar aguas se utiliza desde hace 4.500 años aproximadamente. En las aguas subterráneas, cuando una capa permeable está situada entre dos capas impermeables, forma lo que se llama un acuífero cautivo o confinado, y generalmente el agua que contiene está sujeta a una elevada presión. Si se abre una fisura en la capa impermeable, el agua asciende hasta alcanzar el nivel freático. Antes que los acueductos, que son una de las obras más clásicas de la ingeniería romana, los romanos excavaron pozos, un antiquísimo y sencillo mecanismo para el aprovechamiento del agua almacenada en las capas freáticas que ha pervivido en uso hasta bien entrado el siglo XX. Los romanos los llamaban putei y, dependiendo de la técnica empleada para su construcción, las secciones eran unas veces circulares y otras rectangulares. En su parte superior se disponía un brocal que servía a la vez de seguridad y de soporte físico de la polea con la que se elevaba el agua. Otro modo de asegurarse el abastecimiento de agua fue mediante la construcción de cisternas, donde recogían y almacenaban el agua que posteriormente se distribuía a las casas y edificios públicos. El mejor ejemplo de Hispania en cisternas, griegas y romanas, lo encontramos en Ampurias. Durante toda la historia de Ampurias, tanto griega como romana, hubo una preocupación constante para abastecerse de agua potable para el uso cotidiano y la vida diaria de la ciudad. En la parte griega, si visitamos la urbanística de la ciudad, encontraremos que en todas las ínsulas de las casas encontraremos cisternas que se preocupaban por esta cuestión de disponer de agua potable. La construcción de cisternas era un sistema bien desarrollado que estaban excavadas en el subsuelo, creando una estructura impermeable, normalmente de estructura alargada, con los extremos redondeados y muchas veces con unos tirantes, unos contrafuertes que aguantaban la presión de las tierras de alrededor. La cubierta, en principio, era cubierta con losas, pero poco a poco se fue desarrollando el sistema de cubierta en bóveda, que llega en su máxima expresión en el momento romano, cuando se van creando unas bóvedas con tejas que van creando un arco hasta llegar a la cota de circulación. Una vez llegada allí, se cubrían con un pavimento y servía para circular por encima de esta cisterna, que quedaba subterránea en el subsuelo de la casa, y disponía de diversos brocales, de diversos puntos de extracción para sacar este agua y consumirla dentro de la casa. Ampurias no dispuso nunca de acueducto ni de sistemas de abastecimiento exterior de aguas, pero sí que disponía del curso de dos ríos que hoy día están desplazados del curso antiguo, que sería el Fluvià, que desembocaba tocando San Martín de Ampurias, y el Ter, que desembocaba al sur mismo de la zona de Ampurias. En la ciudad griega de Ampurias, construida a partir de mediados del siglo VI a.C., han sido localizadas y estudiadas 42 cisternas, mientras que en la población romana, construida posteriormente en un lugar cercano pero claramente diferente, se han excavado 27. Un buen ejemplo de cisterna griega es la número 1, construida probablemente en el siglo I a.C. Tiene una longitud de 21,9 metros, 2,9 metros de profundidad y poca anchura, 1,5 metros, para facilitar su cubrimiento con losas. Con el fin de compensar el empuje exterior del terreno cuando la cisterna estuviera vacía, se dispusieron 3 diafragmas que la arriostraban actuando a manera de contrafuertes interiores. Estos diafragmas estaban formados por piedras monolíticas, aunque talladas con aberturas, que aseguraban el paso del agua entre las diferentes partes de la cisterna. Junto a esta gran cisterna griega se conserva en Ampurias un curioso depósito construido con ánforas, probablemente púnicas, que tienen los fondos perforados para, según se cree, filtrar la turbidez de las aguas. La nueva ciudad romana, construida a partir del siglo I a.C., introdujo novedades en los materiales de construcción. La piedra arenisca fue sustituida por roca caliza y las cisternas fueron cubiertas por bóvedas de cañón de opus caementicium u hormigón de cal.
Estas bóvedas eran más baratas y, como transmitían empujes horizontales a la parte superior de los muros, evitaban así la construcción de tirantes o contrafuertes interiores, con lo que se conseguía dar una mayor anchura a las cisternas y mayor volumen de almacenamiento de aguas. Las poblaciones, a lo largo del tiempo, han ido mejorando sus sistemas de abastecimiento de agua, ya que la calidad de vida depende en gran medida de estos sistemas. En la actualidad, las grandes ciudades contemplan además recursos alternativos para asegurar su abastecimiento en tiempos de sequía, como es la extracción de aguas subterráneas mediante pozos que funcionan con técnicas sofisticadas. Para la realización de esta serie hemos contado con la colaboración de grandes empresas públicas, de las que hemos recogido aplicaciones actuales de la ingeniería que nos permitirán ofrecerles, en determinados aspectos y paralelamente a la ingeniería romana, la evolución seguida en los diferentes campos que nos ocupan. Vemos en este gráfico del campo de pozos que el canal de Isabel II tiene en Fuencarral los procesos que se siguen en la extracción de aguas subterráneas. Todos los pozos están equipados con un sistema de telecontrol que transmite a diario la información precisa de producción y el estado de los equipos al centro principal de control. Las aguas que extrae la bomba del pozo suben calientes y con una fuerza tremenda, por lo que han de pasar por una cámara de rotura para aquietarlas antes de descansar en el depósito. Este es un recurso de elevados costes por los bombeos y además requiere un periodo largo de regeneración, ya que un acuífero mantiene un nivel constante mientras las extracciones por bombeo no excedan la recarga proveniente de la lluvia y de los ríos. Por último, unas potentes bombas de la estación elevadora las enviará a los canales o a los depósitos reguladores, que podemos considerar como las modernas cisternas de agua para el abastecimiento a distintas zonas de la ciudad. El canal de Isabel II posee 22 depósitos reguladores construidos a lo largo de su historia, el primero en 1879 y el último en 1994. Este que vemos vacío es parte del quinto depósito, construido en 1940. Que podían ser de consumo humano. Es el caso, por ejemplo, de los manantiales de Tempul, que fueron el abastecimiento romano de Gades, de la ciudad de Cádiz, y que todavía hoy abastecen a la ciudad de Jerez de la Frontera. En este caso, bastaba encauzar esos maravillosos manantiales para tener ya una captación de agua realizada. En otras ocasiones, pues por ejemplo en el acueducto de Sexi, en Almuñécar, la captación se hacía mediante una galería subterránea que drenaba las aguas desde el lecho de algunos ríos subterráneos hacia el acueducto. Era una captación en galería, que es lo que después, en época medieval, se llamarán canats, y por ejemplo en Madrid el sistema de abastecimiento de agua hasta el siglo XIX es este. Los famosos viajes de agua de Madrid no son sino simples captaciones subterráneas. Cuando no tenían más remedio, recurrían a las aguas superficiales, unas veces utilizando simplemente azudes, pequeñas presitas que servían para mantener el nivel del agua a una altura y derivar ese agua hacia el canal, hacia el specus, que conduciría el agua hacia la ciudad. Los ingenieros romanos construían los azudes no para